Hola de nuevo, bienvenidos, bienvenidas a estas microcápsulas docentes de introducción a la sociología. Hoy vamos a hablar de un tema polémico, un concepto que no siempre se ha utilizado de una manera ingenua, como es el concepto de la cultura al servicio del desarrollo. Veréis que hablar de cuestiones como la humanidad, como la cultura, como la sociedad, como hablar de el desarrollo en términos evolutivos puede llevar a consecuencias sí, al menos muy discutibles. Bueno, cuando se habla de civilización, se suele partir generalmente de discursos que hunden sus raíces en la Ilustración francesa, en pleno siglo XVIII. Bien es verdad que desde un punto de vista muy antropocéntrico se consideraba que cuando se hablaba de civilización, la culminación a la que habría llegado una sociedad perfecta, una sociedad ideal, sería precisamente aquella que se habría conseguido basar en esos fundamentos de la Ilustración, esto es, un sistema democrático plural, un enriquecimiento económico y tecnológico, una mayor confianza en la tecnología, en el progreso, entendido también en términos de libre mercado, de inversión también en un capital industrializado, en el dominio de la naturaleza, pero lo más interesante también en la posibilidad de alcanzar una alta cultura. Cuando hablamos de una alta cultura a partir del siglo XVIII, pero sobre todo a partir del siglo XIX, se está haciendo también un paralelismo entre lo que sería una sociedad ideal, una culminación de la civilización entendida como el grado máximo de evolución y lo que sería en efecto una asimilación de un gran bagaje cultural e intelectual. ¿A qué nos lleva ello? A pensar que en efecto lo que ha sido la línea evolutiva de las mejores civilizaciones nos han llevado, como veis en la metáfora de la Ilustración, de la perfección de un siglo XVIII aproximadamente a lo que sería ya un siglo XX bien acabado, ¿no? Fijaos que no es en absoluto gratuita esa parodia que vemos en el dibujo. Todos son hombres, varones, blancos, con un perfil muy europeo y que en efecto, por cómo visten y cómo gesticulan, podríamos creer que pertenecen a una clase muy alta con una formación cultural e intelectual más que probada, más que sobrada. Pensar que la culminación de una civilización sería precisamente un perfil de alta cultura como el que vemos en la Ilustración sería lo que nos llevaría precisamente a engaños como el siguiente. Cuando creemos que la cultura se entiende como aquel bagaje intelectual, cognitivo, patrimonial, que va a ser heredado por las siguientes generaciones como una de las grandes riquezas de la sociedad, en ese caso estaríamos considerando la validez que institucionalmente o oficialmente se le está dando a lo que se considera como cultura. ¿De acuerdo? Es decir, cultura sería todo aquello que ha sido canonizado por unas instituciones de saber, de poder, o que ha sido oficializado por un régimen o por un gobierno que considera que eso es alta cultura, es la cultura adecuada para sostener, para representar a una sociedad determinada. En contrapartida nos encontraríamos el concepto de las creencias, que recogerían todo aquel bagaje popular, toda aquella sabiduría repartida de manera muy difusa entre la masa, entre el pueblo, pero que en ningún momento ha sido aprobado por las instituciones de saber o bien ha caído siempre en el descrédito, ¿no? En la marginación. Lo interesante, sin embargo, es que así como pueden haber cambios ideológicos en el gobierno, en el poder, y por tanto lo que han sido los modelos culturales pueden cambiar, las creencias no tienen un color ideológico, las creencias siempre se han mantenido, creencias a nivel tradicional, folclórico, popular, refranes, un conocimiento adscrito en esa tradición no escrita, ¿de acuerdo? Eso siempre se ha ido manteniendo generación tras generación. Entonces, resulta muy significativo que a nivel político, podríamos decir, la alta cultura haya sido aquello hegemonizado o regulado
por un régimen, mientras que la creencia ha quedado siempre en el margen precisamente de esos programas culturales. Ha sido algo que se ha seguido manteniendo vigente más allá de lo legitimado por un gobierno de turno. Este tipo de preocupaciones derivaron sobre todo a partir del siglo XIX, cuando los grandes imperios europeos que se habían mantenido desde la Edad Media empezaban a entrar en crisis. Bien es verdad que ejemplos como el Imperio Británico en el siglo XIX empezaban a preocuparse por lo que respectaba a muchas influencias, mucha introducción desde muchos elementos de otros modelos culturales que provenían de las colonias, de las antiguas colonias del imperio británico. Veían no solamente en peligro la hegemonía económica o industrial de su propio imperio, sino que además lo que era el modelo cultural empezaba también a flaquear. Disciplinas como la sociología, como la antropología, como la psicología cultural o la psicología social empezaban también a cuestionarse la validez de otros modelos de vida, de otros modelos de sociedad, de otros modelos culturales que podían ser igual de buenos o igual de válidos que los que hegemónicamente se estaban imponiendo a través de las instituciones de poder y de saber. Esto lleva precisamente a cuestionarse, ¿no?, a finales del siglo XIX, qué se entiende por cultura, qué se entiende por baja y por alta cultura, o qué se entiende incluso por el concepto de humanidad. Y ahí encontramos otro concepto polémico en su momento, ¿no? En el siglo XIX, en plena época, en pleno auge de la industrialización, se consideraba la humanidad como una metáfora, como un sinónimo de lo que sería el progreso. Esto es, aquellas culturas, aquellas sociedades que habrían alcanzado un mayor progreso estarían cada vez más cerca de un ideal máximo de humanidad. Esto choca frontalmente con la creencia o la premonición de que todo el mundo tiene el mismo grado de humanidad, de que el término humanidad sería algo muy universal, muy compartido por todos los pueblos. Falso. Cuando nos encontramos a finales del XIX muchos discursos sociológicos que nos hablan de la humanidad en términos de progreso, se estaría apelando precisamente a aquellas sociedades, a aquellas culturas que habrían adquirido la capacidad o el enriquecimiento económico como para adquirir una mayor tecnología, una mayor industrialización. En efecto, aquellas sociedades más industrializadas serían consideradas las que habrían alcanzado un mayor nivel de progreso y por tanto serían mucho más cercanas al ideal de humanidad máximo que otros pueblos. ¿A qué nos lleva esto? A pensar que hay bajas culturas o que hay naciones en el siglo XIX que no han alcanzado ese nivel de maduración cognitiva, evolutiva, y que habrían quedado estancadas a nivel evolutivo o incluso peor, que podrían empezar a degradar ese estado ideal de humanidad. A finales del siglo XIX no es casual que empiecen a publicarse muchísimos manuales, muchísimos ensayos, muchísimos textos que desde la sociología y desde otras ciencias sociales empiezan también a recriminar que haya un aperturismo hacia discursos culturales que no se consideran lo suficientemente válidos, lo que sería el contraste entre la alta y la baja cultura. Aquello que se consideraba baja cultura, aquello que se consideraba una cultura más popular, más pop, más naif, podía incluso interpretarse desde los visos de que afectando a algunas sociedades que se presentan a sí mismas como superiores, podrían llegar también a empezar a degradarse. Esto es, muchos de estos sociólogos del siglo XIX empiezan a polemizar sobre la posibilidad de abrirse a otros modelos de cultura que podrían empezar también a pervertir ese ideal perfecto que se presupone de las altas sociedades, de las sociedades más avanzadas. Como veis, conceptos como civilización, como cultura, como humanidad,
no son en absoluto ingenuos en función de en qué discursos se están pronunciando, ¿de acuerdo? Si queréis más información al respecto, yo he seleccionado una serie de referencias que podéis descargaros de internet por si queréis profundizar en el tema. No me voy a extender más en estas cuestiones, así que toca despedirse hasta la próxima vez.